El espartano. Bien, muy buenas tardes. Tengan todos los que van a ver este debate. En esta ocasión vamos a tener un debate más en este canal, Gladiadores TJ, entre el caballero Marcial Fernández desde el país de Paraguay y el caballero D'Angelo dos Santos del país de Venezuela. Bien, el formato será el siguiente. Cada participante tendrá 1 minuto de presentación, bueno, para decirnos cuál será su postura, qué iglesia pertenece y todo, ¿verdad? Después, cada uno tendrá 10 minutos de exposición, sin pasarse el tiempo. Después de esos 10 minutos vendrán 10 minutos de refutación. Después de esos 10 minutos de refutación vendrán 4 preguntas intercaladas. 1 minuto para efectuar la pregunta y 3 minutos para responder. Después de las preguntas vendrán 10 minutos de contrarrefutación y al final cada uno tendrá 1 minuto para despedirse de este debate sin argumentar ya nada del debate. Bien, sin más preámbulo vamos a dar paso ya a lo que es la presentación de los oponentes. Caballero Marcial Fernández, tiene usted 1 minuto para su presentación. Adelante, por favor. Tu micrófono. ¿Se escucha bien? Perfecto. Buenas tardes para todos los amigos y hermanos de diversos países del mundo enteros. Pues en esta tarde, hoy día domingo, nos encontramos a través de esta plataforma del hermano Alex. Pues les habla sus hermanos de Paraguay, Marcial Fernández, laico católico al servicio de Cristo y su Santa Madre Iglesia. Pues, mis queridos hermanos, yo como laico voy a estar hablando en nombre de nuestra Santa Madre Iglesia. En este caso yo voy a estar defendiendo lo que la Iglesia Cristiana Católica enseña sobre la maternidad divina, María, Madre de Dios, la Teotocos. Y en este caso yo voy a estar usando para defender esta dogma de fe, Biblia, catecismo y también lo que es la patrística, los padres de la Iglesia. Sin más demora, doy el espacio para que el hermano y mi oponente también pueda presentarse. Bien, tu micrófono, por favor, porque como que se oye una interferencia. Tu micrófono, Marcial, por favor, ¿lo puedes apagar tantito? Bien, gracias. Gracias, caballero Marcial, por sus palabras de presentación. Ahora cedo la palabra a mi hermano D'Angelo dos Santos. Al igual, usted tiene 1 minuto para su presentación. Adelante. Bueno, gracias primeramente a mi Padre Celestial, Jehová, por permitirme ser su siervo, conocerlo y darlo a conocer también. Y al hermano Alex León y en este caso, mi contendiente, bueno, Marcial Fernández, por permitirme estar aquí en esta plataforma para dialogar acerca de este tema. Si María es la Madre de Dios, entonces ya sabemos cuál es la postura de él. Él es católico, en mi caso soy un testigo de Jehová, hablaré en nombre de la verdad bíblica y usaré precisamente las escrituras y el razonamiento lógico para ver si esto es una verdad que está de acuerdo o en armonía con la palabra de Dios, el espíritu que inspiró la palabra de Dios. Entonces voy a utilizar el respeto como premisa, el mejor argumento de todo, en este caso hacia mi contrincante Marcial Fernández, y espero el mismo trato. Saludo a todas las personas que me están viendo, a la hermana Gina, a Miguel Castro, al hermano Franklin Enrique, Omar Mesa, a Javier y al hermano Samuel. Saludos a todos ellos. Bien, bien, gracias, caballero D'Angelo, por sus palabras de presentación. Antes de dar paso a lo que es ya la exposición, quiero darles uno. Se fue, se salió. Vamos a esperar tantito. Se salió Marcial o se le cayó el internet, no sabemos. Vamos a esperar a ver qué pasa. Que intente entrar de nuevo. Ok, aquí está intentando entrar de nuevo. Vamos a ver, vamos a aceptarlo.
Hoy se me trabó aquí. Aquí está, permítame un tantito. Listo. Bienvenido de nuevo, Marcial. Creo que se te cayó el internet, ¿verdad? Tu micrófono, por favor, para que no haya interferencia. Gracias, bien. Quería decirles que quería darles unas recomendaciones antes de empezar la exposición. Bueno, como ya dijo D'Angelo, ¿verdad? El respeto más que nada, ¿no? Evitar el ad hominem. Creo que no es necesario que yo les explique qué significa el ad hominem. También respetar los tiempos, no pasarse del tiempo, ¿verdad? Para eso estoy yo, para moderar el tiempo, aunque se queden a medio pasaje, hasta ahí cuando yo diga tiempo, tiempo. Y cuando en las preguntas quiero que, por ejemplo, si no ocupan sus 3 minutos y todavía les queda 1 minuto o medio minuto, digan paso palabra, para que así yo me dé cuenta de que ya terminó su respuesta. Bien. Sin más preámbulo, bueno, vamos a dar paso ya a lo que es la exposición del caballero Marcial Fernández. ¿Está usted listo para su exposición, caballero? Tu micrófono, Marcial. Tu micrófono, por favor, Sí, tu hermano. micrófono. Ok, mira, ¿Se escucha ya? tengo el cronómetro en cero. Cuando usted me indique, corre sus 10 minutos. Hermano Alex, antes de apretar el cronómetro, ¿cuánto tiempo, o sea, cuándo es mi periodo de tiempo para exponer mi primera exposición? 10 minutos, 10 minutos. ¿Quieres que te avise cuando te falte 1 minuto? Sí, sí, perfecto. Ok, ok. Usted me dice para que yo empiece a correr el tiempo. Ya ¿Listo? está, ya. Ok, adelante. Listo. Ya está, ya. Como estaba diciendo, en este caso vamos a estar dialogando con el hermano de la Iglesia Testigo de Jehová. Pues en este caso, mis queridos hermanos, para el mundo entero, para todas las personas que va a estar viendo y escuchando este video, este en vivo que estamos haciendo por medio de esta plataforma, yo voy a estar demostrando con la Sagrada Escritura, con la palabra bendita de Dios, así también con el catecismo y también con la patrística, que indiscutiblemente la Santísima Virgen María es Madre de Dios, que es la Teotocos. Y en este caso voy a estar iniciando de esta manera sobre lo que yo voy a estar defendiendo como católico. Primeramente, para entender sobre este tema, el por qué nosotros aseguramos de una verdad innegable, de una verdad que nadie puede discutir, porque en el siglo III, antes, muchísimo antes de que se presentaran los protestantes con Martín Lutero y con Juan Calvino, en el siglo III la Iglesia ya daba un título muy hermoso a la Virgen María. ¿Y qué es ese título que se le daba tan importante a la Virgen María? Es el título del Theotokos. Y esta palabra Theotokos es una palabra griega que en el siglo III la Iglesia, los padres de la Iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, ya daba este título a la Virgen María. Y esta palabra Theotokos es una palabra griega, en español castellano, Madre de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hoy en día hay tantos grupos que niegan esta verdad que se va y se puede demostrar con la Biblia, con el catecismo, con la patrística? ¿Por qué hoy en día hay tantos grupos que niegan esta verdad, esta dogma? Pues los grupos de este momento que vemos en la realidad del mundo entero no son nuevos grupos que niegan, pues esta herejía comenzó muchísimo antes que se presentara los primeros hermanos separados. Pues los protestantes dicen que María no es madre de Dios, pero realmente eso es una herejía, eso no es una verdad. Pues ¿de dónde inventan eso? Esa herejía
de que se dice que la Virgen María no es madre de Dios es una herejía. La verdad que decir que la Virgen María no es madre de Dios es una herejía, pues no inventaron los protestantes de ahora, más bien esa herejía surge y surgió antes de los protestantismos en el siglo IV. Esto ya es en el siglo IV, al final del siglo IV, había un hombre nacido en Siria. En esto yo quiero aclarar de dónde surgió para negar que la Virgen María no sea madre de Dios. Pues todo esto no son los grupos protestantes, los grupos separados de ahora los que negaron. Más bien esto sucedió en el siglo IV. ¿Y quién dijo esto para negar esta dogma? Pues un hombre nacido en Siria, pero él llegó a ser patriarca de Constantinopla, un hombre llamado Nestorio. Es de ahí nace la herejía de Nestoriano. Y que lo que decía Nestorio, que es lo que él decía en el siglo IV, que Jesucristo, que la persona de Cristo era dos personas, pero realmente eso no tiene sentido, porque Nestorio decía que en la persona de Cristo había dos, el divino y el humano, pero eso no tiene sentido. Y en este caso Nestorio decía que la Virgen María no era la madre de Dios, la parte divina, más bien la parte humana. Pero eso es una herejía. Y esa herejía nestoriana, lo que Nestorio decía de negar la maternidad divina, María Madre de Dios, fue condenado por la Iglesia. Y eso podemos demostrar con la historia y con el documento de los padres de la Iglesia, que es la patrística. Y cuando esa herejía nestoriana se condenó, esa herejía nestoriana fue condenado. Y ustedes, para entender y para creer, se tiene que ir a la fuente histórico y patrística de los padres de la Iglesia. ¿Y quién condenó esta herejía? Pues la Iglesia. Por la Iglesia en el año 431 en el concilio de Efeso. En el concilio de Efeso, esa herejía fue condenado. ¿Y quién estaba en el año 431? Estaba Creo que se le fue el internet de nuevo. Vamos a esperar tantito, le paré su tiempo. Lleva 5 minutos, 40. Se fue, se salió. Bien, mientras vamos a mandar saludos a Sergio Rodríguez, Juan Carlos. Bueno, son apenas esas dos personas que se van conectando. Bueno, aquí está intentando entrar de nuevo, vamos a ver. Te paré tu tiempo, como se te fue el internet, te paré tu tiempo. Continúa, perfecto. Adelante, continúa. Perfecto, hermano Alex. Como estaba diciendo antes que se cortara la primera transmisión, esa herejía nestoriana, lo que Nestorio contranegó y lo que dijo fue condenado por la Iglesia. Y para entender lo que sucedió en el año 431, hay que ir a la fuente histórica y hay que ir a la fuente del documento de la patrística, lo que los padres de la Iglesia enseñan acerca de esta dogma, acerca de todo esto sobre la maternidad. ¿Y quién estaba al frente en el concilio de Efeso cuando la herejía nestoriana fue condenado? Pues estaba el obispo, había el gran obispo de la Iglesia Católica, San Cirilo de Alejandría. Ese gran obispo estaba al frente cuando la herejía nestoriana fue condenado. Entonces, para mí, Marcial, y para todo nuestro hermano y mi hermano católico del mundo entero, lo que sabe de historia, lo que sabe de documento,
no se sorprenda y no se sorprende cuando escucha que un grupo o una secta de por ahí ataca y niega diciendo que María no es madre de Dios, porque eso partió muchísimo antes de los protestantes, muchísimo antes de los grupos. Entonces, todo esto que se niega ahora en el tiempo, que la Virgen María sea madre de Dios, no inventaron los grupos de ahora. No sucedió 100, 200, 300 ni 500 años atrás, más bien en el siglo 431 ya fue condenado. Entonces, eso es mi primera exposición para poder explicar a la gente sobre lo que sucedió y el por qué hoy en día tanto se niega que la Virgen María no sea madre de Dios. Entonces, hermano Alex, no sé si todavía me falta algunos minutos, pero con esto yo quiero también dar al caballero, el caballero D'Angelo, que él pueda también hablar ya lo que él va a estar demostrando para el mundo entero. He visto, hermano Alex, que me faltan algunos minutos todavía. Entonces, yo antes de argumentar con la patrística, también con la Biblia, también con el catecismo, entonces esto es mi primera exposición para explicar tras cámara para el mundo entero, para todos los países del mundo entero, lo que va a haber este transmisión, este vídeo, este compartir, este debate. Entonces, ahí está lo que sucedió. Entonces, eso es mi primera exposición sobre la maternidad divina, María, Madre de Dios, la Teotocos. Vuelvo a repetir lo que inicié en la primera parte de mi palabra. En el siglo III, muchísimo antes que apareciera Lutero y Juan Calvino, la iglesia ya da un título muy hermoso a la Virgen María, y es el título de Teotocos. Y esa palabra Teotocos es una palabra griega, traducido en español castellano, María, Madre de Dios. La iglesia no puede errar al enseñar una dogma. ¿Por qué? Primera de Timoteo 3:15, pues la iglesia es pilar, base y fundamento de toda verdad, pues en la iglesia está toda la verdad. Y estos padres de la iglesia enseñó de esta iglesia y no pueden errar. Bien, bien, te voy a pedir que apagues tu micrófono, por favor. Exactamente tus 10 minutos. Tu micrófono, Marcial, para eso. Perfecto, gracias. Caballero D'Angelo, ¿está usted listo para sus primeros 10 minutos de exposición? Cronómetro en 0. Sí. ¿Está usted listo? Sí. Ok, tienes 10 minutos a partir de ella. Igual te voy a avisar cuando te falte un minuto. Adelante. Gracias. Bueno, para los testigos de Jehová, nosotros aceptamos que María es la madre del Hijo de Dios. Eso es lo que está escrito, eso es lo que todo el mundo puede conocer y puede evidenciar en la palabra de Dios. Decimos palabra de Dios porque fue él mismo quien la inspiró. Sus mismos autores así lo dicen. La historia, recordemos que la historia la escribe es el hombre, correcto. Y con el paso del tiempo, muchas cosas que se creían anteriormente, que son históricas, ya actualmente no se cree. ¿Por qué? Porque muchas veces quienes escriben la historia solamente realzan la parte positiva o a veces pueden hasta exagerar, ¿verdad? Entonces, la historia es solamente una corriente de información basada en la opinión de hombres, ¿verdad? La palabra de Dios no es opinión de hombres, es la opinión, en este caso, de nuestro Padre Celestial. Los testigos de Jehová, lo que enseñamos acerca de María es que es una sierva de Dios, una adoradora de Dios, una cristiana ejemplar, un ejemplo. De hecho, tenemos un libro llamado Ejemplos de Fe, en el que prácticamente le dan casi 2 capítulos hablando acerca de María, de las cosas que podemos imitar de María como cristiana, al igual que muchos otros cristianos. Listo, hasta ahí. No hay más que ensalzar a María. Y de hecho, como dijo mi compañero en este caso, Marcial,
el título Teotocos o este dogma, porque fíjense que él mismo lo acepta, es un dogma, no es una verdad, no es una enseñanza bíblica, es un dogma que enseña la Iglesia Católica, ¿verdad? Y este dogma tuvo su inicio en el siglo III, no lo tuvo en el I, no lo tuvo en los tiempos de Cristo ni en los tiempos de los apóstoles. En la Biblia tenemos casi 100 años de historia cristiana y no vemos nada de esto de María, Madre de Dios. Esto se ve a partir del siglo III, como dijo mi compañero. No se vio durante el siglo I, sino durante el siglo III. Y para confirmar esto debemos recurrir a qué fuente dijo él. Dijo dos, la patrística y la historia universal. Yo no voy a negar que en ese tiempo se habló de, se le dio eso. Claro que sí, efectivamente se le dio ese título a María. Pero la patrística en este caso, que son las enseñanzas de estos hombres, los que los católicos llaman padres de su iglesia, resulta muy contradictoria cuando la estudian. Porque en este caso los testigos de Jehová no aceptamos la patrística. Entonces la patrística para nosotros puede decir que María es hasta una diosa, eso para nosotros no tiene ninguna relevancia. Para el católico obviamente sí, pero cuando se estudia la patrística van a ver que no todos los padres de la iglesia aceptaban a María como la madre de Dios, entonces resulta algo contradictorio. ¿Por qué? Porque son opiniones de hombres en aquel entonces que tenían una prominencia desde el punto de vista eclesiástico en aquel entonces y emitían sus opiniones como actualmente también las emiten hoy otros. El cura Luis Toro cree que el Espíritu Santo se enamoró de María y por eso puso su hijo en ella. Eso lo dice Luis Toro en una de sus conferencias. Yo no creo que mi amigo Marshall también enseñe eso. Sin embargo, él es un hombre prominente, preparado por la Iglesia Católica para dar apologética en las redes sociales. Y eso es lo que él enseña en sus redes sociales. Ahí hay bastantes videos de eso. Eso lo puede comprobar cualquier persona. Ahora bien, esto de Teotocos, lo que mi amigo habla, él dice que hay una herejía, ¿no? Que fue negar ese dogma, que eso es una herejía condenada por la iglesia de aquel entonces, la iglesia católica. Pero ¿de dónde se origina entonces el título Teotocos? ¿De dónde se origina esa creencia? Bueno, fíjese, si nos vamos casi 5.000 años atrás en la historia, a Babel, a ella se hablaba de Semiramis, se hablaba de esta mujer que era como una especie de hechicera, una diosa, ¿verdad? Que engendra un dios. Y recordemos que estas civilizaciones fueron esparcidas a todas partes del mundo y todas esas civilizaciones cuando fueron esparcidas cada una se fue con su propia creencia o su propia versión de lo que se enseñaba en aquel entonces. Eso es historia. Recordemos que mi amigo no niega la historia, él la acepta también. Entonces, eso es historia universal, eso se puede estudiar y entonces, ¿qué pasa? Que si analizamos las culturas paganas de la antigüedad, mucho antes del cristianismo, vemos que cada cultura religiosa tenía una diosa, la cual daba a luz a un hijo, a un ser divino. Está Isis, está, ya le voy a mostrar, Semiramis, Astarté. Fíjense, Astarté es mencionada en la escritura, Artemisa también, Diana y posteriormente María. ¿Por qué digo María? Porque para los paganos se le hacía muy fácil aceptar el catolicismo si éste enseñaba las mismas doctrinas que ellos. Fíjense, yo pudiera ser católico. Si ellos niegan la Trinidad, si niegan la inmortalidad del alma, el purgatorio, todas esas enseñanzas antibíblicas que tiene el catolicismo, si ellos dejaran eso, a mí me sería fácil ser católico. Para un pagano también le sería fácil ser católico si los católicos tienen las mismas enseñanzas. Entonces, cuando uno ve la historia, por ejemplo, en Jeremías 7:18, lo pueden leer, ahí se habla de la reina de los cielos. Los israelitas estaban adorando una reina de los cielos. Cuando vemos en ese tiempo quién era esa reina de los cielos, estudiamos la historia, vemos que esa reina de los cielos era Astarté, la esposa del dios Moloch. Y los israelitas estaban cediendo a la idolatría y estaban dándole las gracias por todas las cosas buenas que les pasaban a la reina de los cielos. Cosa interesante que los católicos también llaman a María reina de los cielos. Entonces vemos que aquí en la historia también se adoraban a diosas que daban a luz seres divinos. Ya mencioné a Semiramis, a Astoreth, y ahora fíjense en el caso de Artemisa. Quiero hacer un énfasis en el caso de Artemisa porque es mencionado en las escrituras también y precisamente en la ciudad de Éfeso. Si ustedes van al libro de Hechos, capítulo 19, ya lo tengo aquí,
dice que hubo en aquel tiempo que los apóstoles estaban predicando en la ciudad de Éfeso, hubo un disturbio muy grande, porque cierto hombre de nombre Demetrio, que hacía imágenes de la diosa Artemisa, un artífice, se reunió, y se reunió con los que trabajaban eso, y dijo que los apóstoles, la predicación de los apóstoles le estaba trayendo a ellos problemas, porque ellos vivían de hacer imágenes y de promover el culto a la diosa Artemisa en la ciudad de Éfeso. Y los apóstoles estaban enseñando algo que las personas estaban comenzando a abrazar y que les quitaría su medio de vivir. Y esto generó mucha polémica en aquel entonces. Y fíjense algo interesante, que en el versículo 27 se dice que el templo de Artemisa estaba en la ciudad de Éfeso, el mismo sitio donde se proclamó a María Teotocos. ¿Le suena, le parece esto coincidencia? Ahora bien, fíjense el versículo 35, sí, para ver, ya, 19:35 dice: por fin, cuando el registrador de la ciudad hubo aquietado a la muchedumbre, dijo: varones de Éfeso, ¿quién verdaderamente hay de la humanidad que no sepa que la ciudad de los efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de la imagen? ¿Me escuchan? Ajá. Y de la imagen que cayó del cielo. Eso lo menciona la Biblia. En la ciudad de Éfeso, en el mismo lugar que se hizo ese concilio, en el 431, era donde se adoraba Artemisa. ¿Y quién era Artemisa? La diosa de la fertilidad. ¿Qué les parece? Entonces, ¿no sería más fácil para los paganos aceptar el culto a María como la Teotocos si era lo mismo que Artemisa? Claro, y entonces de esa manera no había disturbio, entonces había unos intereses de tipo o de orden político o económico en aceptar este dogma, porque eso es lo que es, mi compañero ya lo dijo, es un dogma de fe. Ahora bien, las escrituras son claras en este particular. Hay una diosa de los cielos y la Biblia dice que es un demonio. Artemisa es un demonio. Astoré, perdón. Artemisa igualmente. ¿Quién está detrás de eso? Son los demonios. Ahora bien, los romanos aceptaron a Diana, en este caso. A Diana es como el paralelo de, en este caso, Artemisa. Y finalmente, María. Se le terminó dando el mismo título que se le daba a diosas paganas, el mismo concepto o la misma narrativa histórica, teológica del paganismo en el caso de María. ¿Qué les parece? Entonces, eso es historia y lo enseñan las escrituras. Y fue en Éfeso, el mismo sitio. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sin embargo, en las escrituras, con respecto a María, no se da ese ensalzamiento que le dan los católicos, como llamarla madre de Dios. No hay ningún versículo, no hay ninguna enseñanza. Lo que sí se enseña es que es la madre del Hijo de Dios. Y me resulta muy interesante que mi compañero es como católico, él acepta la doctrina de la unión hipostática, que Jesucristo tiene una doble naturaleza, la divina y la humana. Entonces, en este caso, María es madre de las dos naturalezas. Eso es básicamente lo que está enseñando, en este caso, mi contendiente. Bueno, vamos, expuse de manera sencilla porque es mi tiempo de exposición. Ahora me voy a dedicar a refutar en mi próxima parte, o a replicar, mejor dicho, lo que diga en este caso mi compañero. Bueno, con esto quiero terminar. Sí. Tu micrófono, por favor. Tu micrófono, bien. Muchas gracias. Ahora vamos a lo que es ya la refutación. Caballero Marcial, ¿está usted listo para sus 10 minutos de refutación? Perfecto, Ale. Ok, mire, está en cero el cronómetro. 10 minutos a partir de ya. Adelante. En este caso, el hermano D'Angelo, del equipo y del grupo Testigo de Jehová, dijo muchas palabras lo que la iglesia cristiana no enseña. Ahí está el error de muchos hermanos separados. Aplicar, decir
muchas barbaridades lo que la iglesia no enseña acerca de esta dogma, lo que la iglesia le ha dado el título a la Virgen María. Lo que yo quiero dejar en claro para este hermano de la iglesia Testigo de Jehová y para el mundo entero, nosotros los católicos y también la iglesia, al enseñar y asegurar que la Virgen María sea la Madre de Dios, no significa que la iglesia también enseña para poder adorar a la Virgen María. No, nosotros y la iglesia católica al enseñar y al decir en su dogma de fe que podemos demostrar explícitamente con la Biblia y todos los documentos, no significa que la Virgen María roba la alabanza y la adoración que pertenece solamente a su Hijo. No, nosotros al decir que la Virgen María sea Madre de Dios no significa, y con eso no significa que nosotros le adoramos a la Virgen María, porque este hermano D'Angelo, ahí está lo que él confundió. Él dijo por su propia boca, que yo voy a estar refutando con la Sagrada Escritura, que nosotros hasta incluso le consideramos como diosa. Mentira, porque la iglesia cristiana eso no enseña a sus fieles, a la gente. La Virgen María, al ser la Madre de Dios, no quita nada. Pues ahora yo voy a estar refutando y demostrando a este hermano y para todo el mundo de diversos países que lo que la iglesia cristiana católica enseña sobre esta dogma de fe, sobre la maternidad divina de la Virgen María, se puede mostrar con una formulación bíblica, porque este hermano D'Angelo dijo ahorita por su propia boca, que me imagino que ya están viendo los hermanos y también van a estar viendo muchas personas en adelante. Él dijo que es una enseñanza que no está en la Biblia. Y ahora yo voy a estar demostrándole con la Biblia que la Virgen María sí es Madre de Dios. Primeramente, para entender esto, nosotros al decir que la Virgen María es Madre de Dios, no estamos diciendo que la Virgen María es Madre de Dios Padre. No. La iglesia eso nunca enseña y la iglesia eso confiesa con su dogma, con documento, que la Virgen María no es Madre de Dios Padre. Si vamos con una formulación bíblico y para entender esto, ahora ya voy con la Biblia para refutarle, porque estos hermanos separados no creen en el documento ni tampoco otro. Y también este hermano D'Angelo, él estaba exponiendo y diciendo muchas cosas que el 80% solamente aplicaba su filosofía humana y su teoría. Al final, lo que él argumentó con algunos documentos, que ni se sabe si tienen algún manuscrito original o si tienen alguna cultura reconocido por la historia. El 80% lo que él dijo fue su teoría y su filosofía. En cambio, yo inicié con la historia, con la patrística, lo que la iglesia ya daba título a María. Entonces, para entender esto, en la eternidad, desde el principio, si vamos con la Biblia, en Génesis 1:26, tenemos que entender que cuando Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, cuando Él creó el universo, Él usó una palabra muy hermosa. Génesis 1:26, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y al decir hagamos, está hablando más de dos personas, que la teología entiende y enseña que ahí ya menciona la Trinidad, pero eso fue desde el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, desde un principio, Jesús existía con el Padre en la eternidad. Y la Virgen María, ¿quién o a quién lo que tuvo en su vientre? No fue a ese Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. No es a ese Dios Padre, sino que a la segunda persona de la Trinidad, lo que ella tuvo en su vientre. Pero si vamos con la Biblia,
en Gálatas 4:4 dice que cuando se cumplió toda la plenitud de los tiempos, o sea, lo que yo voy a estar explicando, cuando se cumplió todo como se tenía que cumplir, el 46 libros del Antiguo Testamento, de Génesis hasta Salmo, de Salmo hasta Génesis, lo que pronunció los profetas guiados y pulsados por el Espíritu Santo, cuando se cumplió todo lo que se tenía que cumplir, ¿qué hizo Dios? Envió a su hijo nacido de una mujer. Y para entender esto, ¿quién lo que estaba 9 meses en el vientre de la Virgen María? No fue un engendro o no es un niño común y corriente. Es esa segunda persona de la Trinidad, lo que ya existió en la eternidad con el Padre. Y si esa segunda persona de la Trinidad ya existió en la eternidad con el Dios Padre, obviamente e indiscutiblemente tiene que ser Dios. Porque ¿quién más puede estar en la eternidad con el Padre si no es Dios? No puede ser un ángel, no puede ser un profeta, no puede ser una persona común y corriente lo que estaba en la eternidad con el Dios Padre. Ahora más bien, entonces, la Virgen María, ¿a quién lo que tuvo en su vientre? No es al Dios Padre, no, más bien a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero esa segunda persona es Dios. Y vamos a ir con la Biblia para entender. En Juan 1:1 eso se puede leer para entender. Y dice la Biblia para entender eso. Lo que la Virgen María tuvo en su vientre, vamos a ver si no era Dios o vamos a ver cuál persona lo que estaba en el vientre de la Virgen María. San Juan 1:1 dice la Biblia para que el hermano entienda, para todos los hermanos y todos los hermanos separados entienda que con esto lo refuto directamente a este hermano, porque él dice que es una dogma, o sea, que una enseñanza que no tiene sustento bíblico, y ahora ya le estoy mostrando con la Biblia que la Virgen María es la Madre de Dios. Y dice la Biblia, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, la palabra, o sea que en el principio el verbo era la palabra. El verbo era la palabra. Y el verbo estaba ante Dios, o sea que la palabra, el verbo, ¿dónde estaba? Estaba ante Dios. Por eso yo dije, Génesis 3:15, que desde la creación del mundo, Génesis 1:26, Dios dijo que teológicamente se puede entender y explicar, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, habla más de 2 personas. Y ahí ya se mencionaba la Trinidad. O sea que consustancialmente el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo son una sola persona, pero que tiene distinta manera de actuar y función en la vida de cada persona. He visto que me quedan algunos minutos. Con eso voy a estar exponiendo todo lo que es la refutación al hermano D'Angelo. Entonces, Juan 1:1, el verbo estaba ante Dios. ¿Y qué era el verbo? La palabra. Y el verbo era Dios, o sea que la palabra que estaba ante Dios era Dios. ¿Y qué es lo que se engendró en el vientre de la Virgen María? Pues la palabra. Por eso el ángel le dijo a la Virgen María que el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y por eso la Virgen María dijo, hágase en mí según tal como ha dicho o tal me ha anunciado. Entonces con esto... Tiempo. Perfecto, Alex. Tu micrófono, por favor. Bien, gracias. Caballero D'Angelo, ¿está usted listo para sus 10 minutos de refutación? ¿Listo?
Ok, perfecto. Tiene usted 10 minutos a partir de ya. Adelante. Ok, mira, Marcial, lo que yo sí dije es que ustedes los católicos llaman a María Madre de Dios, es decir, de un ser divino, lo mismo que los paganos. Yo sí dije que ustedes llaman a María Reina de los Cielos, lo mismo que una antigua diosa babilónica, a la cual los israelitas cometieron idolatría al estarla adorando. Y ese concepto teológico que tenían los paganos, ahora lo tienen ustedes en el caso de María. Eso fue lo que yo sí dije. Yo no dije que ustedes estaban adorando a María, aunque básicamente con todo lo que están haciendo ya es como que si la estuvieran adorando. Pero eso sí fue lo que yo dije. Yo dije lo que ustedes enseñan y lo que enseñaban los paganos. Yo estaba mostrando el paralelo. Ok. Ahora bien, tú me dijiste que yo mostré puras ideas mías. Yo no mostré ningún documento oficial. Bueno, mira, la Biblia, este libro, es un documento oficial, aceptado por el mundo entero, por el mundo cristiano. Eso es un documento oficial. Entonces, dentro de la Iglesia Católica pueden haber documentos oficiales. Dentro de la Iglesia de Testigos de Jehová también hay documentos oficiales. Ahora, ¿tú vas a reconocer los documentos oficiales de los Testigos de Jehová? Yo creo que no. ¿Tú reconoces la atalaya? No, ¿verdad? ¿Por qué tengo yo que reconocerte entonces un documento de la patrística? Tampoco te lo acepto. Pero sí te acepto la Biblia y tú también me aceptas la Biblia. Entonces, como tenemos ese campo en común, en ese campo común es que tú me tienes que refutar a mí. Ahora bien, tú dijiste que María no es madre de Dios Padre. Entonces, ¿de quién es madre? Es madre del Dios Hijo. Es madre del Dios Hijo. Entonces hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Bienvenido al triteísmo. Bienvenido al triteísmo, porque la Trinidad es indivisible. Tú no puedes dividir la Trinidad. La Trinidad es Dios formado por tres personas formando un Dios. Y tú acabas de decir que hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Ya también haces así. ¿Ves? Entonces eso se llama triteísmo. Investiga ese concepto. Otra cosa, tú me citas Gálatas 4:4, pero ¿qué dice Gálatas 4:4? Dice, pero cuando llegó el límite cabal de tiempo, Dios envió a su ¿qué? A su hijo, ¿verdad? Que vino a ser procedente de una mujer y que llegó a estar bajo ley. Es decir, Dios envió a Dios, ¿o envió a quién? Dice a su hijo. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia tú me has mostrado ahorita que María sea madre de Dios? Entonces, quisiste demostrármelo con el caso de Juan 1:1. Pero en Juan 1:1, el verbo, en este caso Jesús, estaba ante quién? Ante Dios. Entonces, Dios estaba ante Dios, ¿verdad? Y de paso me cita Juan, Génesis 1:26. Pero la cuestión es que en Juan 1:1, ahí no se habla de tres, se está hablando de Dios y del verbo de Dios. Y en Génesis 1:26, fíjate cómo tú mencionas, dice que habla de más de dos. Yo ahí cuento a dos en Génesis 1:26, uno hablando con otro. Entonces, ¿de dónde tú sacas que más de dos? Entonces, la pluralidad empieza a partir de tres. La pluralidad comienza a partir de dos. Y en Génesis 1:26 leemos a dos. ¿Dónde está la Trinidad? La Trinidad de dos. No puede ser. Entonces, ahora bien, mira, yo sí te voy a mostrar el documento oficial, ¿verdad? Un documento oficial que es Lucas 11:27. Vamos a leerlo en la Biblia Católica. Lucas 11:27 dice, mientras Jesús, estoy leyendo la Biblia latinoamericana, ¿verdad? Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y dijo, feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó, ¿qué es una réplica? Una réplica es lo que tú me acabas de hacer ahorita. Tú me estás replicando a mí. Entonces, ¿qué le replicó Jesús a esta mujer? Fíjese, estoy leyendo Biblia Católica. Jesús le replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Otras versiones ponen ahí una negación, dice, no, más bien los que escuchan la palabra de Dios. Y de hecho, si tú lees Juan 2:4, en distintas versiones, vas a ver a Jesús preguntándole a María por qué se mete en sus asuntos o qué tiene él que ver con ella. Y otra cosa interesante, ¿dónde está ahí? En Mateo 12:47, Jesús deja claro
quién es su madre. Entonces, ¿dónde se enseña el dogma de fe de María como madre de Dios en la Biblia? No me has mostrado ningún versículo. ¿Qué es lo que el ángel dijo que María tendría en su vientre? Al Hijo de Dios. ¿Por qué no dice Dios mismo? Si en Juan 1.1, según tú, a Jesucristo se le llama Dios mismo, ¿por qué en Lucas 1.35 no le llaman Hijo de Dios? ¿Por qué le llaman Hijo de Dios? Ah, porque tú me decís, no, porque vino como hombre, porque adoptó la naturaleza de humana, entonces por eso es que se le llama Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenía María en el vientre? Es muy lógico, ¿verdad? Ajá, esto te lo voy a citar en las preguntas. Juan 2.4, ok, Hijo del vientre de Dios. Bien, mira, con el caso de Juan 1.1, a mí me gustaría invitarte a que tengamos un diálogo libre. Un diálogo libre es sin tiempos de exposición, una conversación entre dos personas acerca de Juan 1.1, si el verbo era Dios. Porque tu traducción, si vamos al original, lo que dice ahí Juan 1.1 es que el verbo era Theos, ¿verdad? O que era divino, que era poderoso, ¿verdad? O que era un Dios, como dice nuestra traducción bíblica, un ser divino. Esto no es de extrañar porque hasta los mismos jueces de Israel eran llamados dioses. Moisés fue llamado Dios por el mismo Dios. Los ángeles son llamados dioses. Entonces tú me dices a mí que Jesucristo es Dios y por lo tanto si María parió a Jesús, entonces parió a Dios. Pero eso no lo dice la Biblia, amigo. Eso no es lo que dice la Biblia. No hay un solo versículo, no hay ningún versículo de los apóstoles mencionando este hecho. Lo que sí hay en la Escritura es el hecho histórico, que se puede corroborar también con la historia universal, de que en la antigüedad se adoraba a una diosa de los cielos y a una mujer que daba a luz a seres divinos, como en este caso María. ¿Ve? Entonces, aquí hay un paralelo entre el paganismo y el dogma católico. Y como tú mencionaste, fue a partir del siglo III, no del siglo I. En el siglo I nunca se enseñó eso. Entonces, yo no entiendo qué problema tenían los apóstoles o el mismo Cristo en reconocer a María como su madre o como madre de Dios. ¿Dónde Jesucristo llamó a María madre siquiera? Ni siquiera la llamaba madre, porque siempre le decía mujer. El único versículo que se hace referencia a María como madre de Jesús, que está hablando Jesús, es cuando ya cuando lo están matando, que le dice a Juan, mira, ahí está tu madre, pero ni siquiera dijo mi madre, ni siquiera Jesús llamaba a María así, le llamaba mujer, simplemente. Jesús nunca le dio una exaltación. Cuando alguien se la dio a Jesucristo, le dio una réplica, lo dice tu Biblia católica. Entonces, hasta ahora, mira, realmente no tengo mucho que refutarte porque ni siquiera me has dado mucho que refutarte. ¿Ves? Y lo de Juan 1.1, bueno, te invito a un diálogo abierto sobre la deidad de Cristo basándonos en Juan 1.1. Lo podemos hacer en este mismo canal. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano? A 8 minutos, me quedan 2 minutos. Sí, bueno, ya se lo leí. Sí, bueno, en el tiempo de las preguntas es donde se va a ver aquí lo sabrosito, lo interesante. Entonces, bueno, mira, en el caso de la patrística, yo te puedo invitar también un hermano para que hagas un debate sobre si María es la madre de Dios usando solamente la patrística, lo que enseñaban los padres de tu iglesia. Ustedes llaman padre de su iglesia a unos hombres que en aquellos tiempos se daban la libertad de decir cualquier cosa y por eso ustedes los consideran padres de la iglesia. De hecho, San Ignacio de Antioquía ni siquiera creía en el Papa. Algunos de ellos ni siquiera creían en la Trinidad, algunos ni siquiera creían en la Eucaristía, el Corpus Christi. Y ustedes los llaman padre de la iglesia. Entonces, lo que yo creo es que muchos de los apologistas católicos, así como tú, Marcial, lo que hace es copiar lo que dicen las páginas de apologética católica como católicos.net, lo que decían los padres de la iglesia con respecto a X tema, y eso vienen y lo exponen aquí públicamente. Pero ustedes no estudian la vida de estos señores, quiénes eran, qué creían ellos. ¿Ves? Entonces, cuando tú ves todas esas incoherencias, vas a darte cuenta de que ninguno de ellos realmente era católico, porque no tenían la misma doctrina que tú tienes hoy. Y en esos señores en los que tú te basas, esa es tu fuente y la historia además que le escriben los hombres para creer que María es la madre de tu creador. Dios mío. ¿Ves? Entonces, bueno, hasta aquí dejo la contrarrefutación.
Bien, exactamente los 10 minutos. Bien, ahora vamos a dar paso ya a lo que son las preguntas intercaladas. Caballero Marcial, ¿está usted listo para efectuar su primera pregunta? Hermano Alex, te digo a vos y también al hermano D'Angelo y para todos los hermanos que me imagino que ya se está conectando y también los que van a estar viendo esta transmisión, este debate. Yo solamente me estoy quedando todavía casi en la patrística, todavía no estoy usando la Biblia para poder demostrar la maternidad divina. Bueno, No sé, tienes un minuto, ya entramos en la etapa de las preguntas. las Tienes un preguntas. minuto para efectuar tu primera pregunta para el caballero. Perfecto. Le voy a hacer una pregunta con dos citas bíblicas para el hermano D'Angelo y yo también estoy usando, o es decir, estoy bailando la misma o el mismo ritmo que él está bailando, lo que es la sola escritura. Entonces, mi pregunta le hago con base bíblico, es decir, con la Sagrada Escritura, para que él pueda decir que yo le estoy haciendo la pregunta con él, con la Biblia. Él dijo en su audio que en Gálatas 4:4 Dios envió a su Hijo y él se jactó diciendo envió a su Hijo. Y le hago la pregunta, ¿quién era este Hijo enviado? Según Juan 1:1. Eso lo que me gustaría que pueda responderme. Tengo la Biblia acá a mano y vamos a profundizar lo que dice San Juan 1:1 para ver quién es ese Hijo enviado. Gálatas 4:4. Tiempo. Tu micrófono, por favor. Bien. D'Angelo, ¿escuchó y entendió usted esa pregunta? Ujú. Ok, Sí, tienes 3 minutos para responder. Adelante. te la respondo en 10 segundos. Era Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo. Eso es lo que dice el texto. Esa es mi respuesta. No, no apagues tu micrófono. Tienes un minuto para efectuar ahora tú tu primera pregunta. Adelante. Ok. Si se escucha un poquito entre no sé si me están escuchando bien. La primera pregunta para Marcial es, ¿qué es lo que estaba en el vientre de María? ¿El Hijo de Dios o Dios? Marcial, ¿entendió usted la pregunta? Señor. Ok, tiene 3 minutos para responder. Adelante. Perfecto, le voy a responder con la Sagrada Escritura, con la Biblia. El hermano D'Angelo, he visto que tipo que pasó nomás de largo lo que a mi pregunta, pero eso son, o es típico, estrategia y trabajo de los hermanos separados, no querer profundizar lo que dice la Sagrada Escritura con su contexto, porque él se jactó diciendo directamente que lo que Dios envió es Jesucristo nada más, pero es todo al contrario lo que dice San Juan 1:1, que en el principio el verbo era la palabra y el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. ¿Y qué es lo que estaba en el vientre de la Virgen María? Pues era el verbo, la palabra. Por eso la Virgen María dijo, San Lucas 1:20, San Lucas 1:37, hágase en mí según tu palabra. ¿Y qué es lo que vino en el vientre de la Virgen María? Pues la palabra. Y esa palabra que vino del vientre de la Virgen María estaba ante Dios y era Dios. Pero él se jactó pasando directamente. Le respondo, lo que estaba en el vientre de la Virgen María era la segunda persona de la Trinidad. Y esa segunda persona de la Trinidad era Dios. Y cuando Jesús, la segunda persona de la Trinidad, vino y se engendró en el vientre de la Virgen María, nunca dejó de ser Dios. Por eso dice Isaías 7:14, que es el nombre de ese niño según Isaías. Entonces Isaías dijo, el Señor pues le dará esta señal, la joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre
Acá aparece el nombre de este niño que la Virgen María tuvo por 9 veces en su vientre. ¿Y qué es el nombre de este niño según la profecía de Isaías? Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, ¿quién lo que tuvo la Virgen María en su vientre? Al Dios con nosotros. ¿Y dónde se cumplió esa profecía? Y vamos otra vez a Mateo 1:22 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por la boca del profeta Isaías. ¿Dónde se cumplió esa profecía? Mateo 1:23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa la palabra Emmanuel? Significa Dios con nosotros. Entonces, ¿a quién la Virgen María tuvo en su vientre? Al Emmanuel, al Dios con nosotros, a la segunda persona de la Trinidad. ¿Y qué significa la palabra Jesús o Yeshua? Pues poderoso Dios. Tiempo. Ok, bien. Exactamente tus 3 minutos. Ahora tienes 1 minuto para efectuar tu segunda pregunta. Adelante. Perfecto. Le hago la pregunta al hermano D'Angelo, al testigo de Jehová y para el mundo entero. Y espero que me dé una explicación teológica o con algún documento, con una fuente primaria original, no de la secundaria. Pues mi pregunta para el hermano D'Angelo es, ¿qué significa la palabra Jesús o Yeshua en griego o en latín traducido en castellano español? Esa es mi pregunta. Se entrecortó, repíteme la pregunta. ¿Me escucha, hermano D'Angelo? Repíteme. ¿Sí me escuchas? Ahora sí. Sí. La pregunta que te hago, hermano, y espero que me pueda demostrar con un punto teológico o una fuente primaria original, no de la secundaria, para que se pueda creer o para que pueda tener la verdad tu respuesta, como yo estoy haciendo con la Sagrada Escritura, respondiendo de tu audio. ¿Qué significa la palabra Jesús o Yeshua en latín o en hebreo? Porque la Sagrada Escritura no fue escrita en español, más bien en 3 idiomas, griego, arameo y latín. Y en esos apaga tu micrófono, Marcial, tantito. Creo que sí entendiste la pregunta, D'Angelo. Sí. Ok, tienes 3 minutos para responder a partir de ya. Adelante. Sí. Bueno, fíjate, muchos siervos del pasado, su nombre, por lo menos el de Elías, Eliseo, tenía que ver con Dios. Es decir, que Dios hacía un acto, pues, en el caso de ellos. Ahora, en el caso de Jesucristo, tú me hablas de que es Emmanuel, de Yahshua, bueno, de que es Dios con nosotros, de que Dios es salvación. Eso es lo que significa el nombre de Yahshua. Si no me equivoco, creo que los diccionarios dicen eso. Dios es salvación. Sí, claro, porque lo está enviando a él. Lo mismo que en el caso de Elías. ¿Qué significa Elías? ¿Ve? Lo mismo. Dios está aquí, Dios está presente, Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo, ¿verdad? Entonces no por eso vamos a pensar que Elías, Eliseo, cierta sierva, no recuerdo ahorita el nombre de ella, eran Dios mismo. Por eso, esa es mi respuesta. Bien, gracias por tu respuesta. Ahora no apagues tu micrófono. Tienes 1 minuto para efectuar tu segunda pregunta. Adelante. Marcial, de acuerdo a Hebreos 2:9, ¿en qué sentido Jesús fue hecho menor que los ángeles? ¿Y cuándo? Perfecto, hermano. Perfecto, te respondo. Marcial, permíteme tantito. ¿Sí entendiste la pregunta? Sí, entendí. Ok, tienes 3 minutos para responder a partir de
Ya, adelante. Perfecto. Te respondo, hermano, tu pregunta. Según la carta de los Hebreos, ¿qué forma yo puedo demostrar que Jesucristo es inferior que los ángeles? Primeramente, según Ezequiel 28, ahí encontramos cuando Luzbel se rebeló contra Yahvé Dios Padre. Luzbel, ¿quién era? Pues era una criatura, no era hijo, es una criatura creado por Dios. Pero Jesús no fue creado, no, Jesús es divino, es eterno. Por eso encontramos en Apocalipsis, donde a Juan, es de Apocalipsis, la revelación a Juan, el libro de la revelación Apocalipsis, encontramos el Cordero que Jesucristo habla, donde dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. Y ahí Jesús habla. Y ese Jesús, al utilizar ese artículo alfa y omega, significa que Él no fue creado, sino que Él es divino y eterno. Pero los ángeles son seres espirituales, son seres creados por Dios, y Jesús no, Jesús es divino eterno. Jesús existió muchísimo antes de la Virgen María en la eternidad. Entonces, ¿por qué en Ezequiel 28, Luzbel se rebeló contra su creador? Luzbel y todos los seres espirituales, todos los ángeles, fueron creados por un propósito. Por un propósito. ¿Y qué es el propósito de estos seres espirituales celestiales, querubines, serafines, arcángeles? Apocalipsis 4:8, para poder decir a Dios, santo, 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 día y noche, para poder glorificar y para poder alabar al Dios Todopoderoso en el cielo. Pero ese ¿Fue qué sentido es inferior y cuándo? No entiendo por qué me estás hablando de los ángeles. La pregunta fue, ¿en qué sentido Jesús fue hecho inferior y cuándo? Porque Jesucristo no fue ángel ni tampoco fue creado. Él es Dios. Y obviamente que es inferior que todos los ángeles. No podemos comparar con un ángel Jesús, porque Jesús es Salvador. Y los ángeles no pueden salvar, Jesús es Salvador. Tiempo. Tu micrófono. Bueno, no apagues tu micrófono todavía porque vas a hacer tu tercera pregunta. Tienes un minuto, adelante. Perfecto. Según Mateo 2:11, le hago la pregunta al hermano D'Angelo. Mi pregunta es, ¿será que esos 3 reyes magos, según Mateo 2:11, que se guiaron por la estrella y que fueron y entraron en la casa donde estaba el niño, si 3 reyes magos cayeron en la idolatría de adorar a un niño que no es Dios? Porque según Mateo 2:11, estos 3 reyes magos se arrodillaron ante el niño que estaba con María su madre y le adoraron. Mi pregunta es, ¿por qué estos 3 reyes magos le adoraron a ese niño si no es Dios? Me gustaría que me responda con la Sagrada Escritura. Ok, Marcelo. Bien, gracias, Marcial. Gracias, Marcial, por tu pregunta. D'Angelo, tu micrófono tantito, por favor. Bien. Tienes, D'Angelo, 3 minutos para responder esa pregunta. Adelante. Te lo voy a responder con tu misma Biblia católica, la latinoamericana. Yo le cité este texto a tu hermano Mark Roper y cuando me quiso hablar de este mismo suceso, que Jesucristo es adorado porque en la Biblia católica traducen la palabra prosquineo
como adoración. Pero veamos cómo lo traduce la Biblia Católica Latinoamericana. Mateo 2:7. Entonces Herodes llamó a privado a los magos y le hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y le dijo, vayan, averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, apenas lo encuentren y avísenme porque yo también iré a qué. ¿A qué dice ahí? Rendirle homenaje. Rendirle homenaje. Entonces, si tú ves ese mismo versículo, en la Biblia Jerusalén no dice rendir homenaje, dice adorarle. Entonces, la palabra original, proskineo, se puede traducir de la dos maneras, rendirle homenaje, lo cual nos representa un problema para nuestra doctrina porque nosotros homenajeamos a Cristo, pero no lo adoramos. Pero entonces, como usted es una literatura trinitaria, para sustentar el dogma de la Trinidad de dos, porque esos son los versículos que tú me has citado, Juan 1:1 y Génesis 1:26, para mostrarme la Trinidad. Bueno, dice que Jesucristo es, la palabra proskineo también se traduce rendir homenaje, cosa que hacían los antiguos hebreos con los reyes, con los patriarcas. Eso no tiene nada que ver. De hecho, proskineo significa besar, inclinarse ante alguien, ya sea para dar respeto o para adorar. Todo depende de la camiseta teológica de quien está traduciendo, y sin embargo, por eso te mostré este texto. La palabra proskineo, que deberían traducirla o adorar, en el caso de Cristo la tradujeron rendirle homenaje. Entonces, mira, te falta un poquito estudiar lo que es la etimología de las palabras, qué es lo que significa proskineo y cómo se traduce en la Septuaginta griega. Vas a ver que esa palabra en la Septuaginta griega, en los casos a los que no se refiere a Jesús, se refiere como rendir homenaje. ¿Ves? ¿Y por qué en los casos que se refiere a Jesús sí traducen adorar? Si proskineo significa adorar, tradúcanlo toda la vida adorar y ya está. Ah, pero es que cuando es alguien que no es Dios o que ustedes piensan que no es Dios, entonces es homenaje. Pero cuando es a Jesús, entonces sí es adoración. Pero aquí entonces se pelaron. Aquí se equivocaron. Porque pusieron rendir homenaje. Tu Biblia católica. Esa es mi respuesta. Bien, gracias por tu respuesta. No apagues tu micrófono. Viene, creo, tu tercera pregunta, si no me equivoco. Adelante, tienes 1 minuto para efectuar tu tercera pregunta. Adelante. En Mateo 12, 47 y 48. Aquí se le acerca una persona a Jesús a decirle, tu madre te está llamando. Y Jesucristo en el versículo 48 le responde, mi madre son todos los que hacen la voluntad de Dios. ¿En qué sentido los que hacen la voluntad de Dios son la madre de Jesús? Bien, gracias por tu pregunta. Tu micrófono, por favor. Bien, gracias. Marcial Fernández, ¿entendió usted la pregunta? La verdad, no entendí bien, hermano Alex, porque estaba mirando el texto mientras que él me hacía la pregunta. Bueno, entonces, ¿se la puedes repetir, D'Angelo, así de rapidito, por favor? Sí, ¿en qué sentido los que hacen la voluntad de Dios son la madre de Cristo? Este ejemplo, Jesús, al utilizar esa palabra en aquella época, según Mateo 12, 48, donde dice, pero Jesús dijo al que le daba el recado, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Él, indicando con la mano a su discípulo, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Jesús utiliza esa enseñanza para poder hacer entender a la gente que nosotros, a través de Jesucristo, todos somos hermanos. Y donde uno puede realmente ser reconocido madre de Jesús o hermano de Jesús, lo que escucha su palabra y lo que la obedece. Obviamente, eso es lo que Jesús enseña en este capítulo y versículo. Pero es interesante lo que dice en el versículo 50. Tomen
a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos. Y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Y lo interesante, la Virgen María, ¿acaso no fue predestinada? ¿Acaso ella no cumplió? Porque en aquella época los judíos, la cultura judía, según el Antiguo Testamento, la ley ordenaba matar a piedras cuando una mujer se quedaba embarazada antes del matrimonio. ¿Y cómo usted entiende cuando la Virgen María se quedó embarazada por el Espíritu Santo? ¿Qué era eso para la Virgen María y para esa gente, para los judíos? Obviamente que tenían que matarle. Y imagínate, la Virgen María confió en la palabra, lo que le dijo Dios a través del ángel, y la Virgen María guardó todo en sí y cumplió todo cabalmente lo que se le encomendó por el Dios Padre a través de su enviado ángel Gabriel. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Dónde se convierte uno en madre de Jesús o hermano de Jesús? Del momento que cumple su voluntad, que cumple sus mandamientos y hace el agrado de Dios. ¿Y qué es la voluntad y el agrado de Dios? Pues San Juan 19:27, tener a María como madre. Tiempo. Bien. Gracias por tu respuesta. No apagues tu micrófono. Tienes 1 minuto para efectuar tu cuarta y última pregunta. Adelante. Perfecto, Alex. Perfecto, le hago la pregunta para el hermano D'Angelo. Según San Lucas, capítulo 4 y versículo 9, encontramos cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. Jesús dijo al tentador, Dios dice en el versículo 5, lo llevó después el diablo a un lugar más alto, él mostró al instante todas las naciones del mundo y le dijo, te daré todo poder, esto pueblo y su riqueza será tuya porque me ha dado todo. Si te arrodillas y me adoras, toda será tuyo. Jesús le respondió, la escritura dice, adorará al Señor tu Dios y a él servirá. Jesús, al decir a Satanás, adorará al Señor tu Dios, Jesús, ¿de quién hablaba? ¿De sí mismo o del Dios Padre? Bien, D'Angelo, ¿entendió usted esa pregunta? D'Angelo, tu micrófono. Sí, la entendí. Bueno, ok. Tiene 3 minutos para responder. Adelante. Ya que te estoy buscando la referencia. Mateo 4. Ok. Bueno, en Deuteronomio 10:20, vamos a leerlo en la Biblia católica, ya que Deuteronomio 10:20. Ahí donde está la respuesta a tu pregunta. Ok. Capítulo, ¿dónde está el 10? 10, 16, 18, 20. Fíjate, dice, a Yahvé, tu Dios, temerás y a él servirás y a él seguirás y a él invocarás su nombre si debes hacer algún juramento. Cuando Jesucristo dice está escrito, es porque en algún sitio estaba escrito. ¿Dónde? Aquí te lo leí. Deuteronomio 10:20.
Es a Yahvé. Se estaba refiriendo a Yahvé. Esa es mi respuesta. Gracias, Ángelo, por tu respuesta. Ahora, no apagues. Tienes 1 minuto para efectuar tu cuarta y última pregunta. Adelante. Ya, porque estoy en un dilema porque no me respondió la segunda y no sé si cambié a la cuarta. Ya vaya. Ok. Voy a volver a repetir la segunda pregunta ya que no me la respondiste. Hebreo 2:9. Te la voy a poner más fácil. ¿En qué momento, escucha? Te vas a hablar del momento, no tienes que hablar de otra cosa, del momento en el que Jesús fue hecho inferior a los ángeles. ¿En qué momento Jesús fue hecho inferior a los ángeles? Caballero Marcial, ¿entendió usted esa pregunta? Sí, señor. Ok, tiene usted 3 minutos para responder. Adelante. La pregunta de hermano D'Angelo dice, ¿en qué momento Jesús se hizo inferior que los ángeles? Y la respuesta es sencillo. Jesucristo, que fue enviado cuando se cumplió toda la plenitud de los tiempos, según Gálatas 4:4, no podemos comparar ni poner en el grupo de los ángeles. Porque vuelvo a repetir, tras cámara, al hermano D'Angelo respondiendo y para todo el mundo, los ángeles son seres creados y no se puede decir en qué momento Jesús se hizo inferior que los ángeles, porque si esa pregunta vamos a hacer, significa que Jesús es ángel. Entonces Jesús significa que es ángel. Para decir que Jesús en qué momento se hizo inferior significa que Jesús no es Dios. Y decir que Jesucristo no es Dios, entonces nos daña y nos alcanza y nos contamina la herejía nestoriana, porque Nestorio lo que eso enseñó que la Virgen María no es madre de Dios, sino que de Jesús. Pero acá hay algo que tenemos que entender. Entonces, si decimos que la Virgen María no es madre de Dios, significa que Jesús no es Dios. Y si vamos a la fuente primaria y al documento teológico, la palabra Yeshua o Jesús significa poderoso Yahvé, Dios salva, o Yahvé salva a su pueblo. ¿Y quién puede salvar a su pueblo de sus pecados? Pues obviamente Dios. Entonces, si decimos... La pregunta fue ¿cuándo? La pregunta fue ¿cuándo? ¿Cuándo fue inferior? Pues, y obviamente desde un principio, y vuelvo a repetir, Jesús no es un ángel. No podemos decir desde qué momento Jesús se hizo inferior, entonces Jesús es ángel, pero Jesús es Dios. Jesús es Dios, Jesús no es creado, Jesús es divino y eterno que siempre estaba con el Padre en la eternidad, en la divinidad. Entonces los ángeles fueron creados. ¿Y con qué propósito fueron creados? Apocalipsis 4:8, para decir día y noche al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo en la eternidad, santo, santo, santo. Por eso Luzbel Ezequiel 28 fue expulsado, porque él no quiso obedecer a su creador. Bien, ya hemos llegado a la parte final de las preguntas con sus respectivas respuestas. Ahora vamos a dar paso ya a lo que es la contrarrefutación, es decir, otro tiempo más de refutación, ¿verdad? Bien. Caballero Marcial, ¿está usted listo para continuar con sus 10 minutos de contrarrefutación? Sí, señor.
Ok, tiene usted 10 minutos a partir de ya. Adelante, corre tiempo. Perfecto. Lo que voy a dejar en claro, en este vídeo, en esta conversación, en este debate con el hermano D'Angelo del grupo y de la Iglesia Testigo de Jehová, primeramente, la iglesia, vuelvo a repetir, a mí no me interesa lo que dice D'Angelo, lo que dice un pastor, lo que dice un grupo que solamente hace 200, 300 años, 500 años existió su grupo, su secta por ahí. A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa, lo que los padres de la iglesia ya enseñó y lo que la iglesia ya daba título a la Virgen María en el siglo III, que es Toco, María, Madre de Dios. Y a mí lo que me interesa, vuelvo a repetir y aclarar, lo que sucedió en el año 431, en el concilio de Efeso, cuando Cirilio de Alejandría condenó a Nestorio por negar que la Virgen María es Madre de Dios. Entonces, con esto voy a estar contrarrefutando lo que el hermano D'Angelo dijo, que María es madre de Jesús. Entonces el hermano D'Angelo está en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Y cómo yo puedo aclarar esto como católico, como defensor? ¿Por qué digo que el hermano D'Angelo está en contra de la Sagrada Escritura? Porque él dice que la Virgen María es madre de Jesús, no la madre de Dios. Significa entonces que la Virgen María es madre, pero no es de Dios. Significa que Jesús entonces no es Dios. Pero en cambio lo que enseña San Juan 1:1, claramente dice la Biblia que este verbo que era la palabra y que estaba ante Dios, era Dios. Y donde este verbo hizo la parte humana, pues en el vientre de la Virgen María, porque San Juan 4:4 dice la Biblia que Dios es espíritu. Y como un espíritu puede hacer la redención del mundo para los pecados, para que los hombres y las mujeres se salven, pues obviamente que necesita de sangre, de carne. ¿Y dónde se hizo la parte humana, que es el verbo que estaba ante Dios en el vientre de la Virgen María? ¿Y por qué? Porque Dios mismo quiso. El verbo se hizo carne en el vientre de la Virgen María. La naturaleza divina, obviamente, la naturaleza divina que existió siempre en la eternidad con el Padre, la naturaleza divina estaba 9 meses en el vientre de la Virgen María. Y ese verbo que es la palabra que estaba ante Dios, que era Dios, es Dios, no se puede negar. Entonces no vamos a creer lo que dice la Biblia. Y también Isaías miente. Entonces Isaías miente según la postura y según lo que dicen los testigos de Jehová, porque Isaías 7:14 claramente dice que este niño que iba a tener y engendrar en su vientre la Virgen es el Manuel. Traducido en castellano español es Dios con nosotros. O sea que la Virgen María es verdaderamente madre de Dios. Pero con esto aclaro que la Virgen María es madre de Dios en el tiempo, no es en la eternidad. Porque en la eternidad no existe tiempo. En la eternidad Dios no tiene madre. Pero en el tiempo la Virgen María sí es madre de Dios. O sea que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. Porque la sustancial no se puede quitar o dividir. Alguno dice, o sea que Nestorio dijo
que la Virgen María es madre de Jesús, la parte humana. Y la pregunta que yo hago, ¿en qué momento la Virgen María solamente tuvo la parte humana de ese Dios? Porque obviamente un niño no puede nacer solamente su cuerpo, y el alma y el espíritu nace aparte. O sea que Jesús estaba 9 meses, verdadero Dios, verdadero hombre, en el vientre de la Virgen María. O sea que con esto aclaro, en el vientre de la Virgen María la naturaleza divina estaba 9 meses. ¿Por qué? Porque Dios quiso. ¿Y dónde se cumplió la profecía de Isaías 7:14? Pues Mateo 1:22. Esto sucedió. ¿Y en quién sucedió? Pues en la Virgen María. Pues para eso en el Antiguo Testamento ya hubo ya un anuncio, una profecía. Y Isaías no puede errar al decir eso, que el Dios mismo le ha dado esa señal, que la Virgen está encinta y va a dar un hijo. Pero ¿quién es ese hijo? ¿Quién es ese niño? Pues Mateo 2:11 fue adorado por los 3 reyes magos, y significa que Dios por eso nomás se le adora. Porque si los 3 reyes magos adoran a un niño que no es Dios, entonces cayeron en la idolatría. Pero ese niño, según Isaías, escuchar, hermano D'Angelo, según Isaías 9:5 dice, uno de los atributos de ese niño, de Mateo 2:11, un niño no se ha nacido, uno de sus atributos es Dios fuerte. Isaías 9:5, y así dice, te lo leo, para que podamos entender quién es ese niño. Acá dice, porque un niño nos ha nacido. ¿Y quién es ese niño que estaba 9 meses en el vientre de la Virgen María? Un hijo se nos ha dado. Le ponen el nombre, el distintivo del rey, y proclaman su nombre. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe de la paz. ¿Quién es este niño? Pues Dios fuerte. ¿Y qué es la palabra Yeshua o Yeshua? Es Yahvé salva, poderoso Dios. Entonces ese niño que estaba en el vientre de la Virgen María es Dios fuerte según Isaías 9:5. Entonces con esto lo que tenemos que entender, que lo que estaba en el vientre de la Virgen María no es un niño común y corriente, es Yahvé salva, porque como un ángel, como un hombre o como un ser que no es Dios puede salvar a la humanidad de su pecado. Obviamente que la sangre derramada de la cruz o en la cruz tiene que ser la sangre de Dios. Y para salvar Dios al mundo, para la redención, Dios necesita para su cuerpo. Y hizo la parte humana de su cuerpo para su cuerpo en el vientre de la Virgen María. Y la Biblia dice que la Virgen María parió a ese niño según Lucas 2:11, Lucas 2:6. Y al parir a ese niño, significa que es madre. Porque ¿quién puede decir mamá a una mujer si no es su madre, si no le tuvo 9 meses? Alguno le dice madrastra, alguno le dice tía, abuelo, porque no le tuvo 9 meses en su vientre. Pero la Virgen María sí lo tuvo 9 meses en su vientre. Lo educó, lo amamantó, lo hizo comer, lo encaminó. Entonces, con esto dejo en claro que la Virgen María sí es madre de Dios. Que la Virgen María sí es madre de Dios. Lo que estaba en el vientre de la Virgen María es el verbo, la palabra, y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. La profecía de Isaías 7:14, el niño se llama Emmanuel, traducido en español, Dios con nosotros. Y esa profecía, Isaías, según Mateo 1:22, se cumplió en el vientre de la Virgen María. El niño es verdadero Dios, verdadero hombre, según Isaías 9:5, Dios fuerte, príncipe de la paz, que es Señor, señores. Según Lucas 1:46, cuando Elizabeth dijo, el Espíritu Santo,
la madre de mi Señor, o en hebreo, la madre de mi Adonai, que es madre de Dios. Tiempo. Bien, exactamente los 10 minutos. Tu micrófono, por favor, Marcial, gracias. Ahora, bueno, gracias por tu 10 minutos de contrarrefutación. Ahora vamos a ver si ya está listo D'Angelo para sus 10 minutos de contrarrefutación. Sí, ya estoy listo. Ok, tiene 10 minutos a partir de ahora. Adelante. Ok, gracias. Mira, voy a comenzar mi última refutación recordándote lo que dice Números 23:19. Lo voy a leer de la Biblia Católica. Dice aquí Números 23:19. Dios no es hombre, tampoco es hijo del hombre. Dios no es hombre ni hijo de hombre. Pero tú a Jesucristo, a quien llamas Dios, lo haces precisamente esto. Entonces, para ti Dios es un hombre. Tú tienes a un Dios hombre, a un Zeus antropo. Ahora bien, ya sabemos lo que sí dice la Escritura. En mi pregunta, otra cosa que te iba a mencionar antes de refutarte las respuestas tuyas de mis preguntas. Tú dices que es herejía, ¿verdad? Negar a María como madre de Dios, porque así lo llamaron la iglesia tuya en el siglo III. Ok, no en el 1, en el 1 nadie decía eso. Eso fue a partir del 3, tú mismo lo dijiste. Ahora bien, pero son ustedes lo que hacen a Dios como un hombre. Si les restan divinidad al hacerlo un Dios hombre. Son ustedes lo que hablan del amor mariano cuando deberían hablar del amor cristiano. Son ustedes lo que hablan de los guerreros de María, por ejemplo. Ese es un grupo de la Iglesia Católica. Ya no son los guerreros de Cristo, son los guerreros de María. Los hijos de María ya no son los hijos de Dios, son los hijos de María. Puras cosas que si uno se pone a analizar todas las cosas que hablan ustedes acerca de María, ninguna está en la Biblia. Ninguna. Fíjate, ahora sí voy con las preguntas. Cuando yo te hice mi primera pregunta sobre qué era lo que estaba en el vientre de María, tú dijiste que era Dios mismo. Pero ¿y por qué las escrituras no lo dicen? ¿Por qué no hay un solo versículo que diga que lo que estaba en el vientre de María era Dios mismo? Pero las escrituras sí dicen en Lucas 1:35 que lo que estaba en el vientre era hijo de Dios. Entonces, ¿por qué a ti te cuesta tanto responder con base bíblica? ¿Por qué te cuesta tanto decir, no, lo que estaba en el vientre de María era el hijo de Dios? Mira, ¿tú crees que Dios te va a causar un juicio por decir que Cristo es el hijo de Dios? Por decir que lo que estaba en el vientre de María era el hijo de Dios. No te va, si él mismo lo dice en su Biblia. Y entonces, ahora bien, con respecto a la segunda pregunta, ¿verdad? Que si fue hecho inferior. Fíjate que te la tuve que repetir de otra manera, porque te fuiste por todos lados. Mira, te volviste un mocho, como decimos aquí en Venezuela, un arroz con mango. Te fuiste a los tiempos de los demonios, que Satanás, nada de eso tenía que ver con mi pregunta. Yo te pregunté, ¿cuándo y en qué sentido Jesucristo fue hecho inferior a los ángeles? Eso es lo que dice Hebreo 2:9, que Cristo fue hecho inferior o menor a los ángeles. Ahí está escrito. Y yo te pregunté en qué sentido Cristo es inferior a los ángeles. ¿Cuándo fue hecho inferior a los ángeles? Porque el texto dice que Cristo en un tiempo pasado, fue hecho inferior a los ángeles. ¿Cuándo fue eso? Y tú me dijiste, cuando te la repetí, que fue en el principio. Desde el principio. Esa fue tu pregunta, porque te interrumpí cuando estabas hablando y te pregunté, pero la pregunta es ¿cuándo? Y tú me respondiste en el principio. O sea, en el principio Cristo fue hecho inferior que los ángeles. Viejo, yo no sé qué tipo de apologista católico eres tú. Primera, yo creo que tú eres único en cuanto a la apologética católica. O eres muy nuevo, o no sé qué te pasó ahí. Ahora, cuando te pregunté lo de Mateo capítulo 12, tú dijiste que nosotros somos hermanos y madre de Dios cuando hacemos su voluntad. Pero si la Biblia dice que cuando hacemos su voluntad somos hijos, ¿de dónde tú sacas que nosotros podemos ser madre y hermanos de Dios cuando hacemos su voluntad? Dios, ay, Dios mío. Yo puedo entender de ese versículo que tú me respondieras, así como por ejemplo,
Bueno, nosotros podemos ser hermanos de Cristo, así como cualquier siervo de Dios, somos hermanos en fe, porque hacemos la voluntad de Dios. Y bueno, el hecho que Cristo haya dicho que también son su madre, bueno, es una extensión de lo mismo, con una redundancia. Yo hubiera aceptado un poquito más esa respuesta. Pero ¿cómo tú vas a decir que nosotros al hacer la voluntad de Dios nos hacemos la madre y los hermanos de Dios? ¿Dónde tú has leído eso en la Biblia, que Dios tiene hermanos? Para empezar. ¿Qué padre de la iglesia llamó o se hizo llamar madre de Dios? ¿Que en la patrística quién enseña eso? ¿Quién de los padres de tu iglesia dijo haber sido hermano de Dios? Viejo, yo no sé qué te pasó, viejo, de verdad. Mira, ya te leí lo de número. Fíjate, lo de Hebreos capítulo 2, versículo 9, la explicación, cuando tú lees el capítulo completo, está hablando de la venida de Cristo. El papel que están tocando. Disculpa que te interrumpa tantito, Daniel. Es que Cristo, creo que tiene... Disculpa que te interrumpa tantito, permíteme tantito, te paré tu tiempo. Es que creo que Marcial tiene... ya, ok. Continúa. Ok. Sí. La explicación de Hebreos 2.9 está hablando acerca de la venida del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Dice que Cristo fue hecho menor que los ángeles. Y cuando tú ves las notas críticas de tu Biblia, puede ser la misma latinoamericana, te manda a Salmos 8.5, donde se habla que Dios creó al hombre inferior a los ángeles. Es decir, que Cristo, o mejor dicho, Pablo, cuando está hablando aquí en la carta de los Hebreos, él cita en los versículos anteriores el Salmo 8.5, haciendo referencia a la labor de Cristo aquí en la tierra como un hombre. Es decir, Cristo cuando estaba aquí en la tierra era inferior a un ángel, fue hecho inferior. En Filipenses capítulo 2 dice que Dios le preparó un cuerpo a su hijo para que morara aquí como un hombre en la tierra. Y haciendo referencia a esto, Pablo dijo que Cristo aquí en la tierra era inferior a un ángel. Entonces, ¿cómo si Cristo era inferior a un ángel estando aquí en la tierra, va a ser Dios mismo? Oye, viejo, yo no sé cómo ustedes estudian la Biblia, disculpa, pero yo no te puedo aceptar tanta incoherencia. Ahora, fíjate, ya con respecto a tu última refutación, tú hiciste una pregunta al final en el minuto 1.24. Las personas que vean esto en diferido pueden ver el minuto 1.24, al final del minuto 1.24, el comienzo del 25, tú hiciste una pregunta. Pero esa pregunta tú mismo te la respondiste anteriormente en el minuto 1.22, cuando dijiste que lo que se formó en el vientre de María fue la humanidad. Entonces, si lo que se formó en el vientre de María fue la humanidad de Cristo, entonces María, ¿de qué va a ser madre? ¿Cómo va a ser María madre de la divinidad si tú mismo acabas de decir que lo que se formó en el vientre de ella fue la humanidad de Dios? Entonces María es madre de la humanidad de Dios. Ahora fíjate, ¿a quién era que tú estabas mencionando? A este señor, bueno, el filósofo el que mencionaste. Entonces tú estás ahora cayendo en la misma filosofía de él. Si ese señor te escucha, te va a decir amén. Porque eso es precisamente lo que tú estabas diciendo que él enseñaba que María fue la madre de la humanidad de Dios. ¿Y qué fue lo que dijiste en el minuto 1.22? Que lo que se formó en el vientre fue la humanidad, la parte humana. Entonces, ¿de qué María va a ser madre? Si lo que se formó ahí no fue una divinidad, sino una humanidad, ¿de qué va a ser madre? Hijo, me estás entregando el debate. Ahora fíjate, tú dices que a ti lo que te tiene que interesar, que a ti lo que te interesa es lo que dijeron los padres de la iglesia en los siglos primeros. Bueno, mira, porque eso es lo que tienen muchos años. Satanás es más viejo que los padres de la iglesia y Satanás tiene mucho más tiempo que ellos diciendo mentiras. Entonces, una mentira, por más vieja que sea, no se hace verdad. Ahora, si para ti lo más importante, lo que te interesa, es lo que dicen ellos, yo te voy a dedicar un versículo. Se llama aquí Jeremías 17:5. Dice, esto es lo que ha dicho Jehová. Maldito es el hombre físicamente capacitado que cifra su expectativa en el hombre terrestre y realmente hace de la carne su brazo, cuyo corazón se aparta de Jehová mismo. Maldito, en otras traducciones dice que maldito es el hombre que pone su confianza o inclina su corazón hacia el hombre. ¿Y quiénes son los padres de la iglesia? No son hombres. ¿Por qué no escribieron ellos la Biblia?
¿Por qué no escribieron ellos la Biblia? Luis Toro hoy es un padre de la iglesia y que enseña que el Espíritu Santo se enamoró de María, sintió eros por María y la preñó. Imagínate tú eso. Y después viene María y se casa con José para que no la apedreen. Entonces, ¿cómo se llama eso en la Biblia? Adulterio. Mira el Espíritu Santo propiciando un adulterio ahí. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Que el Espíritu Santo se enamoró de María? No creo que lo creas. Pero así como él opina libremente, así libremente opinaban los que tú llamas padres de la iglesia. Por eso es que entre las cartas de ellos, algunos se corregían entre ellos las cosas que decían, porque era de su propia inspiración. Y eso es lo que a ti te interesa. Que tengas buen día. Ahí termino. Bien, exactamente los 10 minutos. Bien, pues ya hemos llegado a la parte final de este grandioso debate. Ahí disculpen las fallas que hemos tenido. Bueno, se nos ha caído un poquito el internet. No sé si, bueno, de mi parte yo no, porque yo aquí tengo un buen internet. No sé la parte de los debatientes, pero bueno, ya se pudo concluir. Una disculpa ahí. Saludo a todos los que están ahí conectados, a los 18 conectados. Wow. No podemos saludarlos a todos por el tiempo, ¿verdad? Pero ya vamos a concluir este debate con el minuto de despedida de los debatientes. Marcial Fernández, tiene usted un minuto para despedirse de este debate. Recuerde, ya no puedes decir nada del debate, puedes usar un texto bíblico para despedirte nada más y pues agradecer a los católicos que estuvieron ahí igual conectados. Bien, adelante. Bueno, Alex, por prestando tu plataforma para poder dialogar con tu hermano D'Angelo de la palabra de Dios. Pues, lo único que me queda es agradecer a Dios por este día maravilloso que nos ha regalado para poder compartir y para poder hablar yo de Paraguay y usted de diversos países. Y también mi agradecimiento al hermano D'Angelo también por su tiempo para dialogar de este tema, la maternidad divina. Y yo de mi parte, lo que voy a estar agradeciendo también a todos mis hermanos valientes, los que siempre me apoyan, la parte de la defensa, la parte de la apologética, de diversas plataformas como Telegram, también como YouTube, como Facebook y los grupos de WhatsApp. Y con esta pública me despido. San Juan 19:27. Cuando Jesús dijo al discípulo amado Juan, ahí tienes a tu madre, y el texto dice, de aquel momento el discípulo se lo llevó a su casa. Bien, gracias por tus palabras de despedida, caballero Marcial Fernández. Un gusto haberte tenido en este canal. Esperemos no sea la primera ni la última vez que te veamos por aquí. Ahora cedo la palabra a mi hermano D'Angelo. Al igual tiene usted un minuto para despedirse. Igual ya no puedes decir nada del debate, ya no puedes decir es que acá, es que allá, no. Ya el debate terminó. Puedes usar un versículo bíblico para despedirte nada más. Adelante. Ok. Bueno, gracias Ale por servirnos de moderador, a las personas que nos escucharon y a los que nos van a escuchar en el futuro, a mi contrincante Marcial Fernández por presentarse al debate y estar dispuesto para dialogar esto. Y quiero aprovechar la oportunidad, bueno, de nuevamente saludar a la hermana Gina, a Miguel, al hermano Javier, a Samuel, a los que siempre de alguna manera me han dado consejos en cuanto a los debates. Y quisiera invitar a Marcial, bueno, a un futuro diálogo libre sobre la deidad de Cristo. Y podemos analizar el texto que me citaste de Isaías 9:5, a ver de quién es príncipe, de qué rey es príncipe Cristo, por qué se le llama Dios poderoso ahí. Lo podemos analizar acerca del tema, la deidad de Cristo, pero en un diálogo abierto, si tú aceptas. Entonces, bueno, que tengan buen día y esperamos que se dé ese futuro debate, si Dios nos da vida. Que tengan buen día a todos. Bien, gracias. Igual, mi hermano D'Angelo, por tus palabras de despedida. Gracias a los que estuvieron conectados, a los 17 presentes aquí en el chat. Y me despido yo, ahora el que moderó este debate, Alex León. Suscríbanse al canal, compartan estos debates para que lleguen a más personas y más personas lo vean. Suscríbanse y nos vemos en el próximo debate.